Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y ahora vamos a tener una ponencia sobre planificación forestal por mi querido amigo y compañero Juan Domingo, doctor ingeniero de montes, profesor titular de aquí de la Universidad de Huelva, del Departamento de Ciencias Agroforestales, experto en planificación, gestión forestal y territorial. Ha participado en 3 grupos de restauración de grandes incendios forestales, participa en los proyectos de planificación territorial, CILIFO y el FEARE POCTEC, y ha liderado una decena de proyectos de análisis, planificación y gestión forestal. Y bueno, pues Juan, tienes la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias por atender a mi comunicación y por invitarme a la organización del Congreso. Bueno, voy a hablar sobre la planificación forestal como herramienta para la prevención sostenible de incendios forestales. Y bueno, este es un trabajo en el cual hemos estado implicados personal de la Universidad de Huelva, personal de la Consejería competente en el ramo del Servicio de Gestión Forestal Sostenible y Amaya. Los 2 proyectos en los cuales hemos estado desarrollando este trabajo son estos subproyectos de CILIFO, modelos de actuación integral a escala supracomarcal para la prevención de incendios, y 2 acciones de FIRE-POCTEC, identificación y caracterización de las CEG en las áreas piloto, y el plan experimental de gestión preventiva integral en áreas piloto. Bueno, voy a desarrollar mi presentación. Intentaré que no tarde mucho en llegar al café. Voy a hacer una introducción sobre el concepto de PORF, de planes de ordenación de recursos forestales. Lo voy a relacionar con las zonas estratégicas de gestión. Hablaré de la solución que hemos propuesto para engranar una cosa con la otra y de cómo es integrar la planificación mediante la tipificación de rodales. Bueno, los planes de ordenación de recursos forestales no son una cosa nueva. En las instituciones de 1930 ya se planteaba por el equipo de Octavio Lorrieta, en el cual también estaba Enrique Mackay, se planteaba la redacción de instrucciones comarcales que sirvieran, por ejemplo, para la planificación de servicios como las pistas forestales, ¿no?, que entonces resultaban muy costosas de ejecutar. En la política nacional reciente también se ha desarrollado estas figuras, ¿no?, tanto en la estrategia forestal como en plan forestal y su transposición a la ley de montes. Pues en todas sus revisiones se habla de planes de ordenación de recursos forestales y, bueno, que son instrumentos planificadores a escala comarcal y que vamos a llamar a partir de ahora PORF. ¿Qué son los PORF? Pues los PORF están planteados por la Ley de Montes como una planificación a escala supramonte o escala paisaje o como la queramos llamar, que las comunidades autónomas pueden o no utilizar a su conveniencia. O sea, son planificaciones que pueden ser de cualquier tipo. Están concebidas para, sobre todo, aquellas actuaciones que precisan algo que supere el monte, ¿no?, como pueden ser pues, la red de vías, la lucha contra plagas, la conservación de la biodiversidad, el uso público y con lo que nos ocupa en este caso, que son los incendios forestales, ¿no? Encaja perfectamente con la planificación a escala paisaje de los incendios forestales. De hecho, bueno, puede tener otras utilidades, como nos puede dar información múltiple sobre la comarca forestal, ¿no? Nos puede agrupar las distintas producciones, los distintos usos del territorio, nos permite caracterizarlo, ¿no? En concreto, bueno, pues saber si los pinares que hay en una zona se encuentran en un tipo de relieve o en otro, o en fincas particulares, si están ordenados, no están ordenados. Toda esa información nos la pueden dar los PORF.
por supuesto, información sobre conservación, que es casi el elemento que se coloca siempre enfrente de la gestión preventiva, ¿no? Y, por supuesto, los PORF nos dan información del medio natural y muy abundante para para la redacción de planes técnicos, para proyectos de ordenación o incluso para la redacción de modelos de gestión forestal sostenible. Bueno, y más cosas que nos pueden proporcionar. Bueno, pues el PORF a tener un desarrollo especializado y estar integrado en toda la política planificadora autonómica, desde planes de ordenación del territorio, planes de ordenación de recursos naturales, planes directores de conectividad, de esas, y por supuesto el Plan Forestal Andaluz, ¿no?, que tenemos a punto de ver la luz en breve, pues se va a integrar en esa planificación y permite plantear soluciones consensuadas, porque son planes que no se gestan como un proyecto de ordenación, sino que en un entorno en el cual la población y los actores de esa población pueden apropiarse, ¿no? Y por otro lado, para la Administración, pues facilita las cosas, ¿no? Puede facilitarla, porque en cuanto a la custodia del territorio forestal, la definición del territorio forestal, la autorización de actividades, ordenación y autorización de cambios de uso, y además para el administrado pues puede representar claridad en la gestión y respaldo para los técnicos, ¿no?, que tengan unos criterios bien claros, por ejemplo, ya os digo, en el tema de cambio de uso, que es de los más polémicos. Bueno, pues en principio he apretado mucho las posibilidades que tiene el PORF, pero yo creo que ya os dais cuenta que es interesante, y la pregunta entonces es decir, bueno, ¿están funcionando, no están funcionando, se están desarrollando? Bueno, pues el desarrollo actual es escaso, ¿no? Como podéis ver, muy escaso. Solo Valencia tiene aproximadamente el 30% de su territorio con un PORF aprobado, tiene un 30-40% con PORF en borrador y el resto sin PORF, eso en la Comunidad Valenciana, que es la más avanzada. Luego tenemos borradores oficiales disponibles en Asturias y en Navarra, y borradores extraoficiales que se sabe que se han hecho pero no están disponibles en Castilla y León. Y tenemos también uno en Extremadura. Luego hay otros intentos, inicio de acciones, que os pongo ahí. En Galicia se han iniciado acciones. La de abajo es el trabajo que estamos haciendo nosotros en la comarca de la Sierra de Huelva. Y luego, pues tenemos noticias de acciones también en Cantabria, en Aragón. Bueno, pues pocas cosas. Bueno, este es un trabajo. El estado de la cuestión de los PORF lo llevamos al último Congreso Forestal. Y la verdad, bueno, pues que fue un trabajo interesante ver qué está pasando y hablar con los técnicos de distintas zonas para que nos informaran al respecto. Las zonas estratégicas de gestión son el meollo de este congreso y, bueno, pues están definidas como zonas claves para la creación o el mantenimiento de infraestructuras que permitan a los sistemas de extinción disponer de oportunidades de trabajo, no solo infraestructuras, sino, bueno, pues espacios donde hay un cambio en el comportamiento del fuego, ¿no? En principio hay una metodología que creo que ya la habéis visto ayer por la tarde y, bueno, al final buscamos esas zonas que tengan un cambio en el comportamiento del fuego y a partir de esas zonas, mediante análisis experto, seleccionar los espacios que se van a utilizar como CEG. Pero bueno, las CEG tienen en principio una problemática y, bueno, en principio esas CEG las debemos de reforzar, si es posible, con espacios no forestales, y para la CEG se debe establecer un esquema de gestión específico, ad hoc, en cuanto a las coberturas vegetales, a la cantidad de combustible, posiblemente diseñar zonas de transición a estas CEG, unas buffer, y, por supuesto, mejorar la infraestructura. Todo esto hace que necesitemos diseñar para esta CEG unos modelos de gestión específicos. Y, bueno, estos modelos tienen una implementación territorial que puede ser compleja, hay que integrarlos con toda la planificación
y qué mejor que para integrarlos en esta planificación que estén contemplados dentro de un PORF. Bueno, en principio estamos ante la solución o el problema, ¿no? Una planificación más, un documento más que va a ir al armario o al archivo redondo y en principio pues para el personal del Infoca que lo que quiere es eficacia, decir, mira, si esta es la CEP, esto es lo que quiero hacer, ¿para qué tengo que hacer una planificación? Más si el esquema que tengo me sirve. Bueno, quizás si pensamos en la sostenibilidad y en la facilitación de la gestión y en la apropiación de esas actuaciones por parte de los propietarios, la población, etcétera, la cosa puede empezar a tener sentido, ¿no? Nosotros, por eso, para marcar la diferencia, hemos planteado la rodalización del territorio en el cual se desarrolla el PORF. Y ese territorio puede ser un azar. Ahora, con la nueva ley, las ZAR han quedado como desdibujadas, se habla más de CER. Y, bueno, pues planteamos en esa comarca donde vamos a hacer la planificación su rodalización. ¿Un rodal qué nos da? Bueno, como sabéis, un rodal es una unidad territorial de actuación más o menos homogénea. Puede coincidir con la unidad asocrática, que es el cantón, o un cantón puede estar descompuesto en varios rodales y mantiene una unicidad de propiedad. Podemos tener información normalmente también de cubierta vegetal y de él podemos obtener mucha información sobre figuras de protección, actuaciones ejecutadas y si existe un plan técnico de ordenación o un proyecto de ordenación, pues lo vamos a tener encuadrado en ese plan técnico. Entonces, para nosotros consideramos que el rodal es una interfaz del mundo de la planificación territorial a gran escala con el mundo de la microplanificación de los planes técnicos, proyectos de ordenación. Es una interfaz, vamos a utilizar la misma moneda de cambio y para la gestión y pensamos que esto puede ser muy eficaz. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en principio lo que decidimos fue coger todos los proyectos de ordenación que la Administración nos facilitó para trabajar, todos los proyectos de ordenación existentes, toda la cartografía de los planes técnicos de ordenación y llevar todo eso a un mapa, ¿no? Desgraciadamente, pues aproximadamente solo el 30% del territorio de la comarca está ordenada, ¿no? El resto lo hemos tenido que hacer de otra manera. Pero ya solo con los proyectos de ordenación empiezan problemas como el que estáis viendo ahí. Ahí tenemos dos planes técnicos de ordenación particulares, en el cual pues, la parte amarilla es un plan técnico de ordenación, la parte azul es otro plan técnico de ordenación y lo verdoso que está en medio son los dos planes técnicos de ordenación, porque los dos propietarios han incluido ese terreno en su plan técnico de ordenación. Por medio tenemos también el límite catastral. Bueno, esta situación no es excepcional, es lo más usual, ¿no? Porque los propietarios o las empresas que hacen los planes técnicos seguramente pues no contrastan adecuadamente la cartografía y con ello pues, se nos generaba un problema, ¿no? Ante eso, bueno, pues hemos decidido una solución salomónica que es muestrear los rodales de ordenación y redibujar los límites de manera que bueno, pues hay esa incertidumbre que teníamos anteriormente, pero que estamos vendiendo como algo preciso, pase a ser una incertidumbre real, pero que estadísticamente es preciso en cuanto a la evolución de recursos, ¿no? Con lo cual, los montes con planes técnicos o proyectos de ordenación los hemos remuestreado con una malla de 50 por 50 puntos y hemos asignado de esta manera los límites de los cantones rodales, y los montes sin planes técnicos de ordenación hemos cogido el catastro y hemos hecho lo mismo. También hay problemas con catastro, con las delimitaciones de catastro y además para las fincas catastrales de más de 25 hectáreas hemos utilizado el sistema el SIMNA, el Sistema de Información del Patrimonio Natural de Andalucía en su versión 2022. Bueno, ¿qué obtenemos con esto?
pues como podéis ver, ese es un corte de la comarca, una división dasocrática para la planificación de la gestión forestal, en el cual, por ejemplo, podemos ir abriendo capas. Esta sería la capa de montes públicos ordenados, esta sería la capa de montes particulares con planes técnicos de ordenación y montes particulares sin planes técnicos de ordenación. Lógicamente, en esto sabemos que lo que se puede hacer es menor porque sus propietarios van a estar siempre mucho menos implicados, tienen poca gestión, son fincas pequeñas, etcétera. Y además podemos también conocer las características básicas de cada rodal. Por ejemplo, pues, la cobertura vegetal, relieve, bueno, toda la información que necesitemos para una gestión básica del rodal, que luego quien redacte un plan técnico pues, puede mejorar, pero ya tenemos un punto de partida bastante potente. Bueno, pues, y a partir de aquí, ¿cómo ordenamos todo esto? Pues nos queremos enmarcar en el marco de las nuevas instrucciones de ordenación. Hemos planteado la tipificación de rodales, en los cuales, bueno, pues a partir de su cobertura vegetal, del nivel de gestión que tengan, si están o no ordenados, de su actitud para ser denominados como zona estratégica de gestión, estado de conservación y sus usos actuales y potenciales, vamos a hacer una tipificación y a partir de ahí vamos a plantear modelos de gestión forestal sostenibles. Estos modelos, en la medida de lo posible, ahora mismo la experiencia que hay en Andalucía es escasa, pero es buena, hay que consensuarlo con los distintos agentes, deben de ser adheribles, digamos, integrables en las nuevas instrucciones, identificables con ayudas FEADER. Me ha parecido muy interesante la conferencia tanto del profesor González Rebollar como del profesor Tolosana en cuanto a que hay que hacer que el concepto de sostenible no puede existir si no hay una capacidad de autofinanciación o por lo menos de financiación en un programa largo. Si hay cosas que van a necesitar ayudas, por ejemplo el desbroce de matorral todavía, pero si se aprovecha y se compensa aquella parte económica que no se puede, que ese exceso de coste, pues eso vemos que es lo interesante, ¿no? Y con ello, bueno, pues pensamos que este tipo de modelos de gestión forestal sostenible aplicados a una CER, en la cual, bueno, pues va a tener su modelo específico, pueden ser, y sobre todo determinando su sostenibilidad, analizándola y planteando el uso de todos los recursos, ganado cuando se pueda, maquinaria cuando se pueda, pues con ello debemos lograr pues, mantener estos espacios como deseamos. Bueno, yo he sido rápido, ¿eh? Muchas gracias, Juan. Bueno, pues hacemos un descanso, un café, para volver, café rápido para volver a las 12.